Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. La reforma fue un levantamiento de los ricos contra los pobres. Esta máxima quizás sea lo que mejor resume la importante crónica contenida en este programa, que describe la fenomenología de la reforma de Lutero, Calvino y Enrique VIII, el comienzo del capitalismo y la legalización de la usura, considerada cada vez más como legítima, natural y hasta beneficiosa. Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Capítulo 4. El accidente inglés. Primera parte. Al dominar a esta sección, la más importante de mi tema, el accidente inglés, he escogido el término cuidadosamente. Si hubo alguna vez en toda la historia un hecho no deseado por sus protagonistas, no comprendido por quienes lo soportaron, no calculado, sino ocurrido como la consecuencia desproporcionada de causas relativamente pequeñas y totalmente incongruentes, fue la destrucción gradual, mecánica y desastrosa en el espíritu de los ingleses de la fe que había creado Inglaterra. La mayor parte de las historias escritas en lengua inglesa describen este movimiento como algo al mismo tiempo nacional e inevitable, algo que toda la nación inglesa deseaba y que obtuvo a su debido tiempo. A la vez, mientras proporcionan en diferentes grados algunas indicaciones sobre las circunstancias europeas, centralizan la reforma en la historia inglesa. La primera característica, el tratamiento de lo que ocurrió aquí como nacional e inevitable, es históricamente un disparate. La segunda es históricamente sólida. Aunque Inglaterra era entonces una nación pequeña, el desatino del gobierno inglés al separarse de la unidad europea tuvo consecuencias importantes para el éxito de la reforma. En Inglaterra no hubo un movimiento nacional contra la Iglesia Católica. Lo poco que ocurrió al principio fue un movimiento del gobierno, y ni siquiera un movimiento doctrinal. Fue un mero acto político, es más, un acto personal. Lo que siguió a continuación no fue un proceso normal, deseado por el pueblo en general. Fue un proceso artificial, manipulado por unos pocos hombres que tenían interés en ello, quienes no actuaban por una manía religiosa, sino por dinero. Lo que es más, ese proceso, en sus primeros inicios, no proporcionó, ni siquiera a sus escasos actores, una concepción de lo que finalmente sería el fruto de su codicia y su insensatez. Por extraño que parezca, considerar que la reforma inglesa es especialmente importante es historia auténtica, a despecho de los propósitos de la leyenda oficial contenida en nuestros libros de texto académicos, naturalmente anticatólicos. Esta concentración en el relato de la reforma inglesa ha escamoteado, en realidad, a la percepción de la mayoría de nuestros hombres cultos, la naturaleza general de la reforma, especialmente en dos puntos principales, a los que volveré más adelante: que Holanda dio el ejemplo y que Francia fue el campo de batalla. Pero es seguro que si Inglaterra no hubiese abandonado la unidad de la cristiandad, esa unidad estaría plenamente restaurada hoy, desde mucho antes de nuestro tiempo. Hasta que Inglaterra fue segregada de la unidad cuyo principio vivo es el papado, el problema se había debatido en forma confusa pero violenta en toda la Germania y afectaba muy poco al resto de Europa. Aún dentro de Germania no había afectado mayormente el núcleo más fuerte,
antiguo y civilizado entre los germanos. Había involucrado con menor profundidad a los germanos originalmente disciplinados por la cultura romana. Esta afirmación es meramente general. Hay un enjambre de excepciones. Así, Estrasburgo, una ciudad romana, si es que hubo alguna, se contó entre las que se segregaron en la protesta de Espira. Pero no importa lo que pudiese ocurrir en Germania, especialmente en su parte menos civilizada, en Inglaterra era diferente. Inglaterra era una antigua provincia del Imperio Romano, con una tradición cristiana 2 veces más antigua y mucho más vigorosa que los distritos nórdicos de Germania, donde los ejércitos galos de Carlomagno y sus sucesores habían obligado por conquista a aceptar la doctrina y práctica cristiana para abandonar la barbarie. Sin la actitud del gobierno inglés, la reacción en pro de la unidad, al producirse, habría sido avasalladora. En una palabra, la separación de Inglaterra de la unidad de la Iglesia, entre una multitud de otros factores de mayor y menor importancia, fue el factor principal en el hecho final de nuestro desgarramiento. Lo que convirtió en permanente la ruptura de la cristiandad fue el alejamiento artificial de los ingleses del tronco mayor de Europa. En consecuencia, no es un prejuicio patriótico, ni una perspectiva local distorsionada, lo que lleva a un historiador cabal a insistir en la importancia capital de la Reforma en Inglaterra, aunque nadie que posee sentido histórico puede pretender que los ingleses deseaban la ruina de sus tradiciones. Por otra parte, el inglés fue el primer gran movimiento oficial o gubernamental de alejamiento de la unidad. La cabeza nominal de los estados germanos permanecía firme en la fe. Hasta muchas de las regiones germanas independientes se mantenían firmes. Hasta el momento, Escocia estaba bien asegurada. Bien seguras también, hasta entonces, se hallaban la grande y dominadora monarquía francesa, la ahora unida monarquía española y los diversos estados italianos. De no haber sido por lo gradual y casi ciega destrucción de la fe en Inglaterra, lo que hoy llamamos reforma aparecería la historia como uno más entre los numerosos estallidos contra la necesaria disciplina de nuestra cultura. Una disensión espiritual confinada gradualmente a solo uno de los distritos de la cristiandad y uno de los menos importantes, la Germania septentrional y sus pequeños señoríos. Finalmente, esa anomalía habría sido concluida por la presión del resto de Europa. Tal como ocurrieron las cosas, la Reforma ha significado en la historia el establecimiento de una nueva cultura distorsionada, la cultura protestante, lado a lado con la antigua y tradicional cultura genuina de nuestra sangre, una cultura nueva, que más recientemente se ha demostrado como la más próspera, la más desdichada de los tiempos modernos y que, hasta la Gran Guerra, podía considerarse como conductora en Europa, con Berlín y Londres como 2 grandes polos de energía durante el siglo XIX. ¿Cómo fue entonces que se originó la Reforma en Inglaterra y cómo fue confirmada y se hizo perdurable? Esta es la pregunta que debo tratar de contestar. Como todos sabemos, nada ha sido objeto de un debate más violento. Se han escrito millares de libros, muchos de ellos de gran erudición, alrededor del tema y un esbozo general será necesariamente blanco de severas críticas por parte de uno u otro bando. No obstante, creo que las líneas generales pueden trazarse con bastante claridad y firmeza. Creo que las verdaderas causas y los verdaderos motivos pueden ser enunciados tal como fueron. Es lo que trataré de hacer, aunque esta verdad puede chocar con arraigados preceptos populares. En cuanto al motivo, he denominado al primer acto, la ruptura de Enrique VIII con el papado, un accidente, porque creo que es el nombre que más se ajusta a la verdad. Un accidente, el viraje de un automóvil, por ejemplo, no es intencional en cuanto a sus consecuencias. Se debe a un error de cálculo por parte del conductor, quien al tratar de hacer una cosa hace otra. Frecuentemente, ese error de cálculo puede ser corregido, con lo que se eliminan sus consecuencias. No ha sido deseado por él.
En nuestros días, luego de siglos de experimentar los efectos de la desunión, damos por sentado que existe un abismo evidente y necesario entre quienes aceptan la plena autoridad de la Santa Sede y quienes la rechazan o la niegan. En el mundo moderno ese abismo existe, pero a principios del siglo XVI no existía. El desafío al poder político de la Santa Sede y el rechazo de sus procedimientos, aún la prohibición temporaria del ingreso de sus decretos, era algo que ocurría repetidas veces, no solo en la historia inglesa, sino en cualquier otra historia nacional. La brecha se cerraba siempre, con el correr del tiempo. No implicaba nada doctrinal, es decir, nada que agraviara las ideas religiosas que constituían la cristiandad, los dogmas que eran fundamento de los sacramentos, la misa, el reconocimiento de las órdenes y todos los hábitos cotidianos del pueblo cristiano. Para el inglés de la calle, un choque con el papado era esencialmente un choque político, que podía originar males irreparables. Solo lo advertían algunos raros sabios, como lo advirtieron Fisher y Moro. Porque la unidad es vital, y Pedro y la Iglesia son una sola cosa. La separación del papado, aunque sea temporaria, no es solamente la negación de la unidad de la Iglesia, sino que es un acto que lleva en potencia una corrupción gradual. Pero es preciso comprender que ese no era el aspecto que la cuestión presentaba para los hombres comunes que habitaban entonces a Inglaterra, o en realidad en cualquier otra parte de la cristiandad de los años comprendidos entre 1527 y 1535. La supremacía del rey en las cosas que importaban de la vida cotidiana de un hombre era algo que no solamente se daba por sentado, sino que se ejercitaba en forma real y continua. Desde la época de Eduardo III, el rey efectuaba, sin objeción alguna, las designaciones para las grandes abadías y obispados. Las ordenanzas promulgadas por la corona, especialmente Praemunire, demostraban hasta qué punto el poder local estaba dispuesto a insistir sobre su independencia del poder papal en los asuntos temporales. En cuanto a la interrupción de las apelaciones a Roma, he aquí que el hombre común no llevaba apelaciones a Roma. El hombre común, naturalmente, pensaba en el Papa como en el necesario e incuestionado jefe espiritual de la cristiandad. Pero el hecho de admitir un choque en las relaciones entre el omnipotente y poderoso y universalmente aceptado jefe del Estado inglés y el centro de la autoridad espiritual en Roma no era un hecho ofensivo, ni siquiera revolucionario para el cuidado común de la época. Debe recordarse también que la palabra corona, que hoy es un mero símbolo, tenía entonces un sentido pleno. El rey verdaderamente gobernaba. Poseía todo el poder que hoy se halla disperso entre un puñado de grandes financieros, nativos y foráneos, propietarios de periódicos y dirigentes de monopolios, con su séquito de políticos. Él nombraba y destituía a los jueces, cuya función no era tan solo interpretar los usos y costumbres, sino ejecutar sus órdenes. Dentro de su consejo, estructuraba todas las leyes nuevas e importantes que el Parlamento, en realidad, no hacía otra cosa que registrar, aunque tuviera cierto poder para debatirlas. También podía rechazar a voluntad, y lo hacía, las escasas propuestas que le llegaban desde un nivel inferior. Podía condenar a muerte o ruina a quien quisiera. Hacía la paz y la guerra. Todos los cargos y sus salarios eran creación suya. Toda la vida pública se movía de acuerdo a su voluntad personal. Enrique VIII rompió con Roma inducido por Tomás Cromwell, un hombre a quien no importaban las consecuencias nacionales, mientras pudieran llenar sus bolsillos. Esta ruptura fue una imitación de las acciones de algunos de los señores semisoberanos de Germania, que habían rechazado totalmente la autoridad de Roma durante años. Otros elementos de la atmósfera de la época ocultaron la gravedad del acto. Enrique cometió su desatino en el momento en que, por toda Europa, había muchos que clamaban que la autoridad papal era corrupta y debía ser desafiada. En aquel tiempo, el rey de Francia había hablado en forma vaga de prescindir del Papa y de establecer un patriarca de Occidente. Por otra parte,
En la mente de la gente existía muy poca conexión entre herejía y el repudio a las pretensiones papales en materia de alta política. Si la herejía se tornaba amenazadora, ya era otra cuestión, y el papado hubiera resultado nuevamente esencial como centro de la unidad ortodoxa, pero no fue así al comienzo. En consecuencia, queda en pie la verdad esencial. La ruptura con Roma podría haber sido recompuesta, y lo habría sido si se hubiera tratado de un acto aislado. No se lo emprendió por aborrecimiento a la autoridad papal, menos aún por un motivo doctrinal. El pueblo inglés era un pueblo católico normal de esa época. Entre ellos, los humanistas y quienes apoyaban ardientemente la reforma de los abusos eran un grupo poderoso en las universidades y entre los obispos. Los que tenían quejas contra los derechos y las exacciones clericales eran muy numerosos. Podría decirse que el problema era general y vigoroso, en especial en Londres, que siempre ha tenido la última palabra en los destinos ingleses. La irritación contra los impuestos papales era de vieja data en Inglaterra. Existía mucha irritación contra la recaudación de los ingresos clericales, en especial contra las dotaciones y rentas de la Iglesia, que con frecuencia debían pagarse a casas remotas y decadentes. Pero los propagadores de las nuevas doctrinas anticatólicas constituían aquí una minoría muy pequeña e impopular, que hasta entonces casi no había tenido una influencia general. Eran ardientes y sinceros, como todos los revolucionarios, mucho más fervientes que la gran masa inerte de la sociedad que atacaban, pero pese a que habían originado discusiones por todas partes, aún no habían afectado el tono de la vida inglesa. Por supuesto, había mucha flojera e indiferencia, como ocurre casi siempre en una antigua sociedad católica que aún no ha advertido el peligro. Pero el propio Enrique era profundamente católico por disposición y por fe. Sentía una devoción especial por el Santísimo Sacramento y una sola, algo menor, por Nuestra Señora. Todo su temor espiritual era, no solo católico, sino, si la expresión es válida, irritablemente católico en cierto modo. Las nuevas críticas contra la doctrina católica lo ofendían y exasperaban, lo enfurecían sobremanera en boca de sus súbditos. ¿Cómo se inició entonces el proceso aparentemente imposible de la descatolización de la católica Inglaterra? ¿Cómo se originó la inesperada, involuntaria y para aquella generación increíble transformación de todo un pueblo mal dispuesto para ello? Se originó como sigue. La esposa de Enrique, Catalina, hija del rey de Aragón, no podía tener más hijos. Había estado embarazada muchas veces, había sufrido varios abortos y tenido la desgracia de perder hijos inmediatamente después de nacer. Quedaba solo la princesa María. Enrique no tenía herederos varones directos. Ahora bien, tener un heredero varón, si era posible, resultaba muy importante para Enrique. No debe olvidarse que la familia Tudor era de origen inferior, que no tenía verdaderos derechos al trono, y que en 1525, cuando comenzó el problema, solo hacía 40 años que había usurpado el trono de Inglaterra y reemplazado la dinastía nacional Plantagenet, luego de la batalla de Bosworth. Por lo tanto, el rey necesitaba a toda costa un heredero. Mientras tanto, sus ministros, en especial el gran Wolsey, se inclinaban a propiciar la idea de un nuevo matrimonio para el rey, a fin de apoyar ciertos planes de política exterior. Como es natural, este nuevo matrimonio solo podía ser negociado luego de la anulación del anterior con Catalina de Aragón. Pero en esto, una vez más, debe advertirse al oyente moderno para que no malentienda el pasado. Anulación no significaba, y no significa ahora, que el matrimonio existente quede disuelto. Es una declaración de que el matrimonio ha sido nulo y sin valor desde el principio, que nunca ha sido un verdadero matrimonio, ya sea porque los cónyuges no han hecho vida en común, o porque no ha existido el libre consentimiento, o porque el marido estaba ligado a la mujer por un grado prohibido de consanguinidad o afinidad, o por otra razón válida. Las anulaciones de matrimonios, en este sentido, no eran sucesos políticos y sociales poco comunes en caso de involucrar grandes intereses.
Continuamente se otorgaban estas anulaciones por la corte de Roma, sea por la proximidad de parentesco de los cónyuges o por otras causas. Todo el final de la historia medieval está llena de estos casos. La propia hermana de Enrique disfrutó, si el término es adecuado, de estas anulaciones. El proceso era fácil. Si una de las partes presentaba los reclamos y pruebas, y la otra parte no se oponía, el negocio con frecuencia se despachaba automáticamente. Si se producía una disputa, contando con un caso sostenible, como ocurría casi siempre en las relaciones de los grandes, la cuestión normalmente también se llevaba a cabo. Se abusaba mucho del método, pero con frecuencia se presentaba un caso sostenible y se otorgaba la anulación, como en realidad ocurre hoy, con gran escándalo de las gentes estúpidas que no son capaces de entender los principios perfectamente claros de la ley canónica. Por lo tanto, la idea de obtener la anulación del matrimonio del rey con Catalina de Aragón y de efectuar un nuevo enlace no tenía nada de anormal ante el modo de ver de la época. Probablemente nunca sabremos con certeza quién fue el primero que sugirió este plan. Hay testigos que afirman que fue Wolsey, otros que fue originado por Enrique. El propio Enrique afirma que se lo había sugerido un embajador francés, aunque relata la historia con una hipocresía tan evidente que resulta muy dudoso. El mejor de todos los testigos, por hallarse en el corazón mismo de la sociedad cortesana, Pole, dice que la sugerencia partió en primer término de la propia Ana Bolena. De todos modos, la idea existía, y como ya ha dicho, Wolsey tenía la intención de utilizarla para propósitos políticos. Ahora bien, Enrique deseaba iniciar una intriga amorosa con una joven y atractiva damisela relacionada con la corte, que figuraba como una Howard, es decir, un miembro de la principal familia del reino, familia semi-real, que representaba la línea de Tomás de Brotherstone, hijo menor de Eduardo I. Su nombre era Ana. Su padre, menos importante, pero con elevadas relaciones, era Bolena, o Boleyn. Pero su posición social, lo que la hacía ser tenida en cuenta, era el hecho de ser una Howard por su madre, que era hermana del duque de Norfolk. Aquí hay un hecho esencial que era preciso captar y subrayar con firmeza. No fue la simple pasión de Enrique por esta mujer, Ana Bolena, la causa de lo que aconteció después. La causa de lo que sucedió fue la negativa de Ana Bolena a rendirse a Enrique y su determinación de llegar a reina. La autora de lo que ocurrió fue Ana, con su fortaleza, no Enrique, con su inexcusable debilidad. Este no era el primer amorío de Enrique. Como la mayoría de los príncipes del Renacimiento, incluidos muchos príncipes clericales, llevaba una vida disoluta. Ya había tenido como amante, entre otras, a la hermana mayor de Ana Bolena, a quien había casado, desdeñosamente y con viles obsequios, con un caballero de escasa importancia. Para decirlo sin ambajes, le atraía el tipo físico de Ana y deseaba que ella ocupara el lugar de su hermana, como amante suya. Pero el propio dominio de Ana era tan fuerte como flojo el de Enrique. Se negó a ser su amante e insistió en ser su esposa. En esta situación de deseo y contrariedad, Enrique perdió completamente el equilibrio. Quedó a la merced de la joven y en un momento que no es posible determinar exactamente, entre junio de 1525 y febrero de 1527, se cegó en forma tal que llegó a proponerse la loca idea, que era una locura, de casarse con ella. Me inclino a fijar la fecha más temprano que la mayoría y decir que fue en 1525, pero de todos modos, no fue después del inicio de 1527. Podemos imaginar el horror de quienes intrigaban por la anulación con objetos internacionales, y especialmente de Wolsey, ante esta ruina de sus planes. El único bien que podía derivarse de semejante matrimonio era el problemático nacimiento de un heredero varón. Pese a que Ana era de alta cuna, el matrimonio era vergonzoso para el rey, y constituía la ruina de la política exterior de Wolsey, que dependía de una alianza con Francia,
y que se consolidaría mediante el matrimonio de Enrique con una princesa francesa. Como es natural, la determinación de Ana de ser reina, que era la fuerza motriz de todo el asunto, no se mostró en la superficie. Todo lo que se dio a conocer al mundo fue un proceso de anulación ante la corte papal. El argumento de Enrique tenía dos aspectos. Primero, que Catalina había sido realmente la esposa de su hermano Arturo, muerto en su juventud. Es verdad que los jóvenes se habían casado públicamente, pero esta parte del argumento no era ciertamente falsa. Los niños, pues no eran otra cosa, nunca hicieron vida marital. En segundo lugar, y es falsa teología, se debatió ampliamente en aquel tiempo si el poder de dispensación del Papa, si realmente Catalina había sido la esposa de Arturo, se extendía al grave caso del matrimonio con la esposa de un hermano difunto, y que, en consecuencia, la dispensa, que por cierto había sido obtenida por Enrique VII para el matrimonio de su hijo segundo con Catalina, no tenía valor, por ser contraria a la ley de Dios. Al presentarse el caso, Catalina se mantuvo rígidamente firme contra todos los esfuerzos para que transigiera. Afirmó con toda energía que su matrimonio con Arturo nunca había sido consumado, de modo que la cuestión de dispensa no tenía validez. Ella era la mujer de Enrique, nunca lo había sido de otro hombre, e iba a continuar siendo mujer de Enrique y reina. Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Siempre por la verdad. A despecho de los propósitos de la leyenda oficial contenida en nuestros libros de texto académicos, naturalmente anticatólicos. Esta concentración en el relato de la Reforma inglesa ha escamoteado, en realidad, a la percepción de la mayoría de nuestros hombres cultos, la naturaleza general de la Reforma, especialmente en dos puntos principales, a los que volveré más adelante: que Holanda dio el ejemplo y que Francia fue el campo de batalla. Pero es seguro que si Inglaterra no hubiese abandonado la unidad de la cristiandad, esa unidad estaría plenamente restaurada hoy, desde mucho antes de nuestro tiempo. Hasta que Inglaterra fue segregada de la unidad cuyo principio vivo es el papado, el problema se había debatido en forma confusa pero violenta. Así ocurrió la Reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Capítulo 4. El accidente inglés. Primera parte. Al dominar a esta sección, la más importante de mi tema, el accidente inglés, he escogido el término cuidadosamente. Si hubo alguna vez en toda la historia un hecho no deseado por sus protagonistas, no comprendido por quienes lo soportaron, no calculado, sino ocurrido como la consecuencia desproporcionada de causas relativamente pequeñas y totalmente incongruentes, fue la destrucción gradual, mecánica y desastrosa en el espíritu de los ingleses de la fe que había creado a Inglaterra. La mayor parte de las historias escritas en lengua inglesa describen este movimiento como algo al mismo tiempo nacional e inevitable, algo que toda la nación inglesa deseaba y que obtuvo a su debido tiempo. A la vez, mientras proporcionan en diferentes grados algunas indicaciones sobre las circunstancias europeas, centralizan la reforma en la historia inglesa.
La primera característica, el tratamiento de lo que ocurrió aquí como nacional e inevitable, es históricamente un disparate. La segunda es históricamente sólida. Aunque Inglaterra era entonces una nación pequeña, el desatino del gobierno inglés al ser... Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. La reforma fue un levantamiento de los ricos contra los pobres. Esta máxima quizás sea lo que mejor resume la importante crónica contenida en este programa, que describe la fenomenología de la reforma de Lutero, Calvino y Enrique VIII, el comienzo del capitalismo y la legalización de la usura, considerada cada vez más como legítima, natural y hasta beneficiosa. Separarse de la unidad europea tuvo consecuencias importantes para el éxito de la reforma. En Inglaterra no hubo un movimiento nacional contra la Iglesia Católica. Lo poco que ocurrió al principio fue un movimiento del gobierno, y ni siquiera un movimiento doctrinal. Fue un mero acto político, es más, un acto personal. Lo que siguió a continuación no fue un proceso normal, deseado por el pueblo en general. Fue un proceso artificial, manipulado por unos pocos hombres que tenían interés en ello, quienes no actuaban por una manía religiosa, sino por dinero. Lo que es más, ese proceso, en sus primeros inicios, no proporcionó, ni siquiera a sus escasos actores, una concepción de lo que finalmente sería el fruto de su codicia y su insensatez. Por extraño que parezca, considerar que la reforma inglesa es especialmente importante es historia auténtica,